Aquí estamos, la colmena, siguiendo la lucha popular contra el fascismo neoliberal. Y aquí estamos, con fuerza. Hola a todos quienes nos escuchan en esta ocasión, afines de la colmena, gente que nos sigue en nuestras redes sociales y todos pues quienes quieren conocer. De ahora en adelante vamos a abrir este espacio donde vamos a conocer sobre las propuestas del binomio de la esperanza, Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Vamos a conocer sobre los futuros que están dentro del plan de propuestas, el plan de gobierno que se propone. Hay 11 futuros y el día de hoy vamos a hablar sobre el futuro ecológico. Tengo como invitado especial a Antonio Malo Larrea, es un activista académico, PhD en Economía Ecológica y Ecología Política y además biólogo. Es nacido en la querida ciudad de Quito, pero vive en Cuenca. Antonio, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hoy quiero debatir un poco contigo para explicar y socializar lo que son los futuros del plan de gobierno de Andrés y de Carlos, específicamente sobre el futuro ecológico. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, María Gabriela. Muchísimas gracias a La Colmena. Es de verdad un placer estar aquí. Es un medio al que he seguido hace mucho tiempo. Me encanta el trabajo que hacen. Me encanta la frescura y la frontalidad de todo su trabajo. Así es que es un verdadero honor para mí estar aquí, bueno, y poder compartir lo que la vida nos ha ido enseñando y este trabajo de hormiguita, de abejita que estamos haciendo ahora. Correcto, Antonio, muchísimas gracias por tus comentarios. Bueno, quiero iniciar con algunas cosas. Bueno, este tema es bastante amplio y quiero irlo desmenuzando poco a poco, ¿no? Quiero partir de algo fundamental, que es que uno de los grandes logros que se hizo dentro del periodo de la Revolución Ciudadana liderado por el expresidente Rafael Correa es haber puesto dentro de la Constitución del Ecuador en Montecristi, reconocer primero el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, es decir, lo que muchos conocemos como el summa causae, ¿no? Entonces, a raíz de esto se pone en el espíritu de la ley y en la ley como tal, que se declara de interés público la preservación del ambiente. O sea, por primera vez sabemos que la naturaleza es sujeto de derechos, o sea, tiene derechos. Entonces, de aquí, en esa época fue por primera vez que se habló de esta novedad, por así decirlo, de que la naturaleza podría ser sujeta a derechos y que tenía sus derechos y que podían ser llevados hacia el nivel judicial y un sinnúmero de cosas que nacieron a raíz de ese espíritu, de esa intención de querer profundizar más sobre el aspecto ambiental, ecológico o como se quiera llamarlo. Entonces, cuando un poco leía sobre esta entrevista para poder hacerte las preguntas, a mí me llamó algo mucho la atención y es lo que quiero preguntarte. Había una frase que decía, el tránsito hacia el futuro ecológico. Entonces quisiera, ¿por qué? O sea, me pareció súper interesante y esto es lo que quiero transmitir, o sea, que tú puedas transmitir a las personas para que conozcan un poco por qué se habla de un tránsito hacia el futuro ecológico. ¿Qué significa la palabra tránsito? Estamos hablando de un proceso, es algo que va a salir de la noche a la mañana. ¿Por qué han puesto esta palabra clave en la comunicación o en el plan de propuestas sobre este futuro? Excelente pregunta, María Gabriela, excelente. Mira, si tú piensas en muchas de las cosas que algunas justa y otras injustamente se le criticaron al gobierno de la Revolución Ciudadana, representado por Rafael Correa, es que supuestamente no era un gobierno ecologista, ¿no es cierto? Pero cuando tú asumes un país como el que asumió la Revolución Ciudadana en el 2007, es decir, un país destrozado, absolutamente destrozado, y un país completamente dependiente de los recursos no renovables, dependiente del petróleo. Para mí, por ejemplo, el banano, las flores también son recursos no renovables. A pesar de que puedas sembrar una y otra vez, estás sembrando sobre un suelo que se termina agotando al final, ¿no? Tenemos que entender el país en el que estábamos, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes una serie de obligaciones como Estado, que fundamentalmente son garantizar los derechos, en el caso de nuestra Constitución, los derechos del buen vivir, donde está la salud, la educación,
sobre todo esto, ¿no? Pero la vivienda, la alimentación y demás, pero también tienes los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, los derechos de los grupos de atención prioritaria, ¿no? Como las personas con capacidades diferentes, o de los colectivos que tradicionalmente e injustamente han sido marginados y perseguidos, como los colectivos LGTBI. Entonces, eso cuesta plata. Entonces, tú tienes que financiar ese Estado. Y cuando asumes un país, porque además hay un error muy grande habitualmente, que es separar la economía de lo ambiental. Piensas que lo ambiental es conservar las maripositas y las florcitas y te olvidas de la parte económica. Y esto no es así. Entonces, cuando asumes un país en esa situación, tú tienes que financiar estos derechos. Y no puedes dar este salto, decir, mañana dejo el petróleo. No puedes hacerlo. O sea, quien lo diga es un mentiroso o es un mago, ¿no es cierto? Claro, porque lo que necesitas es hacer una articulación, porque esto es algo transversal, entonces necesitas ir modificando los escenarios poco a poco para dar sostenibilidad. Necesitas cambiar la matriz energética. Entonces, por ejemplo, eso es algo que el gobierno de Rafael Correa se avanzó muchísimo. Cuando él asumió el gobierno, la matriz energética era casi un 60% basada en petróleo, en algún derivado de petróleo. Ahora es más del 90% basada en hidroelectricidad. Necesitas cambiar la matriz energética, necesitas que tu economía no dependa de productos no renovables, del petróleo, ahora de los distintos minerales metálicos como el oro, el cobre, en fin. Entonces, esto no se consigue de la noche a la mañana. Entonces, por eso hablamos de una transición, de un tránsito hacia. Tenemos que construir este futuro ecológico. Requiere mucho trabajo y muchos años conseguir que en el Ecuador podamos no hablar de minería, por ejemplo, en 10 años o en 15 años. Pero si alguien te dice no a la minería y en mi gobierno se va a acabar la minería mañana, te está mintiendo. Eso es imposible. No se puede. Entonces necesitas generar ese tránsito, ¿no? Ahora, otra cuestión, y que lo mencionaste ahora, Antonio, tú dijiste, bueno, el gobierno de la Revolución Ciudadana se hicieron algunas cosas, bueno, sí, esta pregunta quizás es un poco difícil porque hacernos una autocrítica, ¿verdad? De decir, bueno, en este punto llegamos y no pudimos avanzar más, o estos errores cometimos, pero ya hablando en positivo, dentro del plan de gobierno, porque tú con tus conocimientos, con toda la parte académica, estás dando aportes a la construcción de este futuro, a darle forma a este plan de gobierno en esta parte ecológica en el tema de Andrés. Pero, ¿cuáles son esos pasos firmes que tú has visto o que pueden dar desde este punto de vista ecológico hacia la transformación de esos puntos que no se alcanzaron a hacer o que hubieran que rectificar? No sé si puedas identificar unos 2 puntos al menos que tú dices, ¿sabes qué, Gabriela? Mira, quiero comentar a la gente que estos 2 puntos son fundamentales para arrancar y que no logramos hacer porque obviamente no se puede hacer todo en 10 años. Claro. Fuimos pasos firmes e importantísimos que ya es ponerlo dentro de la normativa legal vigente, la Constitución, que es la norma suprema, pero creo que en estos 2 puntos, ¿sabes qué? Mira, hay que darle continuidad o más sostenibilidad a estos temas. A ver, para mí, lo primero que quiero decir aquí es que el tema ambiental o la problemática ambiental, la crisis ecológica global que estamos, no es una crisis ecológica, es una crisis civilizatoria. Eso sí. O sea, el tema es un tema más bien, o sea, los problemas ambientales en realidad son problemas sociales, son conflictos socioecológicos, culturales, económicos, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer, y se avanzó mucho en el gobierno de Rafael Correa, pero no se pudo continuar con el tema, es realmente transformar la matriz productiva y dar ese salto hacia un sistema productivo mucho más sustentable en sus prácticas, ¿no es cierto? Ese es un primer tema fundamental. El segundo tema fundamental es entender que los problemas ecológicos no son, como te digo, cosas de florcitas y plantitas, ¿no? Y mariposas. Solamente. Exacto. Los problemas ecológicos son, ante todo, problemas de justicia social. Entonces, tienes un discurso muy ecofascista
que te dice las áreas protegidas y la biodiversidad tiene que ser intocada y tienes que sacar a toda la gente de las áreas protegidas. Y, por ejemplo, aquí en Cuenca, en el Cajas, no puedes meter una vaca porque, perdonen la expresión, le dan el vire, ¿no es cierto? Entonces, esos son discursos ecofascistas en realidad. El tema es que hay que entender la problemática socioeconómica y cultural de nuestro país y sobre todo la población rural. Entonces yo digo que es muy fácil para nosotros, para quienes vivimos en las ciudades, decir vamos a conservar la biodiversidad por el bien de la humanidad, para conservar el agua y tal, pero después cuando te vas aquí al Parque Nacional Cajas, resulta que la gente que vive en el Cajas no tiene agua potable, no tiene alcantarillado, no tiene acceso a escuelas, no tiene centros de salud decentes, por ahí si hay alguno, ¿no? Entonces, el segundo elemento es que realmente tenemos que considerar la justicia social como un eje articulador de todo lo ambiental. Entonces, ya no romper las cosas y entender que la conservación de la biodiversidad, de la vida, los derechos de la naturaleza, no pueden ser garantizados si no hablamos de equidad y de justicia social. Entonces necesitamos tienes otras necesidades que también, claro, o sea, tienen que ir a la par, o sea, tienes que ir moldeando un poco. Ok, avanzamos en estos temas ecológicos, pero también hay otras inequidades que todavía ni siquiera están cubiertas. Por ejemplo, hay gente que ni siquiera tiene agua, por así decirlo, ¿no? exacto. Entonces no puedes separar lo uno de lo otro, ¿no es cierto? Entonces necesitamos redistribuir la tierra productiva, necesitamos redistribuir el agua, necesitamos cambiar nuestros sistemas productivos a nivel rural, optar por en la pequeña agricultura, ¿no es cierto?, optar por la soberanía alimentaria. Eso es algo que se trabajó muy poco en el gobierno anterior, no hubo tanto tiempo para esto. Priorizar la soberanía alimentaria y la agroecología, ¿no es cierto? Pero, pero manteniendo estos enlaces ciudad-rural, ¿no es cierto? Porque al final, por ejemplo, lo que se consume en Manta, o sea, ¿qué salen a pescar los pescadores de Manta? ¿No es cierto? Me refiero a los pequeños pescadores, no los atuneros. Sí. ¿Qué salen a pescar ellos? Salen a pescar lo que se vende en el mercado de Manta. Así es. ¿No es cierto? Entonces, al final, lo que consumimos en las ciudades es lo que determina qué es lo que se produce o consume en lo rural. Entonces tenemos que pensarnos ya como territorios integrados, necesitamos planificación territorial, o sea, hay que pensar las cosas de manera global e integrada, o sea, ya no tenemos que superar ese discurso aquí en el Ecuador, que a nivel mundial y a nivel académico ya se superó hace 40 años, de esta ruptura entre lo natural y lo humano, ¿no? Somos lo mismo. Cuando abres la llave de agua en tu casa, te estás conectando con la naturaleza, sí. No figurativamente, no haciendo yoga en la playa o meditando sobre la trascendencia de los colores de una mariposa. No, te estás conectando físicamente, estás tomando el agua que viene de los páramos de algún lugar del país, ¿no es cierto? Claro, es decir, para un poco rescatar, porque a veces la oposición toma ciertas frases y dicen, no, es que ellos van a quitarte las tierras para que otros siembren y te quitan tu derecho y no sé cuánto. O dicen, no, es que de pronto si hay una cultura ecológica, ya no, o sea, un montón de cosas que se pueden decir que lo ponen desde del lado extremo para asustar a la gente o malinformar, que es la Totalmente. palabra universal. Entonces, creo que lo que hay que dejar como que súper claro y resumido un poco, recogiendo toda la idea que has manifestado, es que el tránsito hacia un futuro ecológico, que es lo que propone Andrés, y ustedes están trabajando súper bien en el plan de gobierno, es hacia que la sociedad se vea, o sea, camine a convertirse en una sociedad sustentable ecológicamente, que es otro de los términos que me llamó mucho la atención cuando leí los documentos, porque claro, o sea, tú hablabas, Antonio, claramente, hay que generar una cultura ni siquiera de cuestiones tan radicales o profundas, porque esto, como te digo, es un tránsito y tú lo has dicho, sino simplemente de respeto a la naturaleza, saber que la naturaleza hay que respetarla, hay que cuidarla, y eso se genera con una expresión de voluntad por parte de las personas. Totalmente.
de la sociedad de decir, no, a ver, la naturaleza tiene sus derechos, hay que respetarla, hay que hacer tales cosas, hay que tener una conciencia de no contaminar o de no consumir tanta agua si no es necesario, o de respetar los ciclos del suelo, no sé, esos detalles técnicos que yo no conozco, pero sí lo que has estado hablando ahora es prácticamente transitar hacia convertirnos en una sociedad sustentable ecológicamente, ¿no? Exacto, o sea, el tema es que tenemos que superar un chip mental, ¿no es cierto? Es como pasar de Windows a Linux, ¿no? Entonces, tenemos que superar este chip mental. Y es que, bueno, te voy a poner un ejemplo. Cuando hacía mi trabajo doctoral, hice una investigación sobre cómo percibe la gente a la naturaleza, Sí. específicamente aquí en Cuenca, ¿no? Ajá. Un trabajo un análisis de discursos, ¿no? Y encontré un discurso que me asustó mucho. La gente decía que en las ciudades y los seres humanos no necesitamos de la naturaleza y no dependemos de ella. Entonces, cuando tú hablas de, por ejemplo, de conservar la biodiversidad, es algo muy abstracto, ¿no es cierto? Vamos a conservar. Tendría que mezclar con el futuro de educación en ese caso, porque le tienes que enseñar a los niños chiquitos de por qué es importante cuidar la naturaleza, que es mucho más fácil meterle ese chip a los niños que recién se están formando que a los adultos que quizás no tenían mucho en la cabeza, ¿no? Es un tema mucho más complejo que solamente educativo, ¿no? Obviamente la solución siempre pasa por la educación y también pasa por la educación. Correcto. Pero el tema es que tenemos que comenzar a entender que dependemos de la naturaleza directamente, ¿no es cierto? Y es un tema económico productivo. O sea, las industrias necesitan agua para producir. Correcto. Si te cargas todos los páramos, no vas a tener agua y las industrias no van a poder producir. Es así de sencillo. Necesitas... Agua, que es un recurso el más elemental. Por poner el ejemplo del agua, que es mi tema, ¿no? Es el tema en el que más he trabajado. Igual con el suelo. O sea, si tú te cargas los bosques naturales, los bosques nativos, dejas de tener suelo. ¿Y dónde vas a sembrar banano? ¿No es cierto? Así es. Te cargas los manglares, ya no vas a tener larvas de camarón. ¿Cómo vas a cultivar camarón? ¿No es cierto? Entonces, es entender que no solo figurativamente o sea, la naturaleza es mucho más que un lugar para irte a relajarte, ¿no es cierto? Y caminar. La naturaleza es el espacio que nos sostiene y del que dependemos, ¿no es cierto? Y luego tienes un montón de elementos ya productivos económicos. Entonces, por ejemplo, el clásico argumento de sí, tienes razón, no hay que contaminar, pero no es rentable. O sea, si pongo los aparatos y los equipos para no contaminar, mi negocio deja de ser rentable. Entonces, eso, lo que han hecho esta gente, lo único que ha hecho es sacar del libro de contabilidad, de la hojita de Excel, te saca el costo de los equipos para contaminar. Pero ese costo no desapareció. Ese costo lo paga alguien más. Correcto. Lo pagas, por ejemplo, contaminación del aire. Lo pagas tú cuando te vas al médico con una neumonía. Lo paga el Estado cuando el Estado tiene que tener un sistema de salud público que gasta un montón en remedios para enfermedades respiratorias. Correcto. Por lo tanto, lo estamos pagando todas y todos los ecuatorianos con nuestros impuestos. ¿No es cierto? Entonces, es la auténtica que se dice siempre, ¿no? Es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Entonces, el tema es un tema mucho más profundo que solamente cuidar un parque nacional, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, una consulta. Dijiste algo súper importante también y hablaste sobre la contaminación. Hay algo que yo vi también en los documentos sobre el plan, mientras estaba viendo para la entrevista, que hablaba de contaminación del agua y del suelo. Hay, como tú has mencionado, incluso esta contaminación del aire, pero enfoquémonos en estas dos. E incluso en el periodo de la Revolución Ciudadana se convirtieron en lo que antes se conocía botaderos de basura por rellenos sanitarios con técnicas y diseños de manejo, ¿verdad? Claro.
En esta parte, ¿cuál sería como que la explicación o cuál sería la propuesta dentro del plan que están construyendo ahora para estos dos tipos de contaminaciones de agua y de suelo que fueron abiertamente debatidas? Incluso creo que hubo leyes que se aprobaron en relación a esto en la época de la Revolución Ciudadana. Ahora, ¿cómo es la propuesta? ¿Es continuar con esto? ¿Hay alguna modificación que hayan hecho? O sea, verás, el saneamiento ambiental en general es competencia de los municipios. Así es. Entonces, cuando en ciudades como, bueno, cualquier ciudad X, tienes un tema de contaminación del agua muy fuerte por descargas del alcantarillado, sí, o de contaminación del agua y del suelo por botaderos de basura y todo, es una competencia municipal. Pero tú desde el gobierno central, desde el Ejecutivo y desde el Banco del Estado, tú puedes generar incentivos a los municipios y créditos y demás para que se construya esta infraestructura sanitaria. En el caso del Ecuador no es un problema menor. O sea, el tema del no tratamiento de las aguas residuales, o sea, de las alcantarillas, te genera un montón de enfermedades. Pero es que es impresionante la cantidad de enfermedades que van a contaminarlos. Son aguas contaminadas con parásitos y otra serie de cosas que van a los cultivos, van a los lugares donde comen los animales que después comemos nosotros, como el chancho o las gallinas, no sé, y nos terminamos autocontaminando nosotros con un montón de enfermedades parasitarias, por ejemplo, ¿no? Tenia y cosas de estas, ¿sí? Entonces, el tema del saneamiento ambiental es tal vez uno de los principales temas a tratar. Luego, en el tema de la basura, y ahí voy a enlazarle un poquito con la minería inversa, el tema de los desechos, es un tema fundamental en el Ecuador. O sea, estamos desperdiciando una cantidad, o sea, por ejemplo, la basura orgánica, o sea, todo lo que son cáscaras de frutas y tal, tiene un montón de minerales y de nutrientes para el suelo que estamos desperdiciando y botando literalmente, valga la redundancia, a la basura, ¿no? A la tierra, claro. Ajá. Entonces, por ejemplo, haciendo esquemas de compostaje y tratamientos determinados de esta basura orgánica, podemos regresar eso al agro y hacer reactivación productiva. Puedes, bueno, recuperar todas estas cosas y además ahorras un montón de plata a los municipios. Porque los rellenos sanitarios duran más tiempo, no tienes que gastar tanta plata en manejar y transportar estos desechos, en fin. Y luego tienes un montón de desechos reciclables que pueden, como plásticos, por ejemplo, que pueden ser reciclados y reusados, reinsertados en el sistema productivo de manera más barata. Y, por supuesto, tienes el sistema de minería inversa, ¿no? Que esto ha sido súper mal interpretado, pero básicamente a lo que se refiere es a la recuperación de los metales, ¿no es cierto? De los metales, no solo de los celulares, como ridiculizaban. O sea, a mí realmente me daba ternura oírles por la ignorante arrogancia que mostraban, ¿no? La ignorancia y la arrogancia que mostraban a la vez. O sea, son cosas que ya se están haciendo en Japón. O sea, por ejemplo, las medallas de los Juegos de Invierno, creo que fueron los últimos de estos que hubo en Japón, sí, fueron hechas con oro recuperado de los celulares, literalmente. O sea, es algo que se hace en Japón, en China, en Europa, ¿sí? Pero no se trata de recuperar solo el oro. Se trata de recuperar, o sea, de los carros. Imagínate, de un carro puedes recuperar acero, puedes recuperar hierro, puedes recuperar aluminio, puedes recuperar cobre. Minería inversa básicamente significaría de los desechos electrónicos, mecánicos, etcétera, se puede reusar. Esa sería la explicación, por así decirlo, ¿no? Sí, recuperar.
Sí, extraer, recuperar o sea, de las licuadoras, de las lavadoras, de los microondas, de las computadoras. Y que en algún momento ya no sirve, entre comillas, saber que eso no es que se bota y queda en la nada y nadie más lo usa. Eso se puede reusar bajo procesos técnicos que permiten de diferentes formas volverse a transformar en otra situación para volverlo a usar. Exacto. Y que además, exactamente eso. Y además no es caro. O sea, por ejemplo, extraer el oro de los celulares es de 300 a 600 veces más barato que extraerlo de una mina bajo tierra. ¿Sí? Entonces, pero el tema es que además la gente piensa, ok, vamos a hacer minería inversa para convertirnos en exportadores de oro o convertirnos en exportadores de cobre. Y no se trata de eso. Vamos a hacer minería inversa para abaratar los costos de nuestro sector productivo, que en una economía dolarizada tiene costos muy altos. Entonces, abaratas los costos del sector productivo y haces minería inversa no para exportar oro, sino para exportar microchips. Correcto. Ahora, Antonio, con lo que has dicho y un poco retomando con lo del tema de la contaminación del agua y del suelo, hablaste un poco del tema de la inversión, hablaste que esto es competencia de los municipios y todo esto. Entonces, quisiera un poco concluir la idea, porque básicamente serían dos temas ahí, ¿no? Primero que normalmente se entiende que cuando son estos temas ecológicos se requiere de inversión, de mucha inversión. Entonces, porque son procesos costosos. Entonces, como plan de gobierno se ha pensado lógicamente hacer algún tipo de alianza internacional, porque lógicamente los recursos para, en este caso, los municipios no va a ser posible cubrir todo esto. De hecho, capaz, seguramente, esa sería la mayor causa por las cuales ellos no ejecutan algún plan que sea sostenible ecológicamente y van a necesitar sí o sí de la articulación con un gobierno central que tenga dentro de sus políticas una ideología y un convencimiento y una voluntad de ejecutar este tipo de cosas. Pero a su vez el gobierno no va a poder cubrir una inversión quizás tan grande y va a necesitar alianzas con organismos internacionales o con otros países que estén interesados en invertir en estos temas. Eso por un lado. Y lo segundo que creo que también hay que debatir es que cuando hay competencias que son no necesariamente el gobierno central, eso implica articulación. Y más allá de los GATS, por así decirlo, los municipales, provinciales o parroquiales, o como sea su forma, lo importante de esto es que se cumpla un principio constitucional que aprendimos y que se ha ejecutado dentro de la Revolución Ciudadana, que es la participación ciudadana. Eso significa que habrían o tendrían que generar procesos fuertes de socialización, no solamente con los GATS, sino con los grupos interesados de estos sectores. Por ejemplo, acá leía también con trabajar en forma conjunta con los pueblos originarios, con las, no sé, con las asociaciones, las juntas de riego, etcétera. O sea, son un montón de sectores que se agrupan dentro de esto y que creo que tendrían que tener una fuerte socialización en eso. Entonces, quería enfatizar en esos dos puntos para que puedas un poco explicar hacia dónde apunta el plan, si lo tienen considerado, que estoy segura que sí, y cómo lo van a ejecutar, ¿no? A ver, el tema con el saneamiento ambiental en general, que es agua, agua y desechos, es que habitualmente la gente no lo toca y no lo toma como dentro de la parte ambiental, ¿no es cierto? Porque la parte ambiental básicamente, repito, la gente lo interpreta como conservar las mariposas, ¿sí? Conservar e irte a tomar unas fotos lindas con las mariposas. Y tal vez el saneamiento ambiental es una de las partes más importantes dentro de la gestión ambiental en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, básicamente lo que hay que hacer es establecer líneas de crédito para los GATS desde las distintas entidades financieras públicas, por supuesto también cooperación internacional y articulación, participación, planificación y articulación con las distintas organizaciones sociales, ¿no es cierto? Porque aquí con el saneamiento ambiental también tienes un tema de justicia muy fuerte. O sea, pensemos en Guayaquil. Muy difícilmente se pondrá alguna vez una planta de tratamiento de aguas en San Borondón. Pero
eh, muy, pero muy probablemente puedes ponerla en alguna comuna abandonada donde viva muy poquita gente y no tengas protesta, ¿no es cierto? Entonces también necesitas un tema de planificación territorial, articulación y pensar las cosas con esquemas de justicia social. Así Esto es lo que en ecología política le llamamos la justicia ecológica, ¿no? O sea, habitualmente las infraestructuras, el ecorracismo, las infraestructuras contaminantes y demás se establecen muy cerca de las poblaciones que no tienen el poder para defenderse, ¿sí? Entonces también tienes que tener todo este tipo de consideraciones y ver cómo estas infraestructuras de saneamiento ambiental pueden beneficiar a la gente. Y luego viene el otro lado, que también está el tema de la conservación real, ¿no es cierto? Ya la conservación de los ecosistemas naturales, nativos, recuperar las zonas que están destruidas, proteger las áreas protegidas, eso cuesta. Eso cuesta y eso hay que financiarlo con presupuesto del Estado, por supuesto, pero también con cooperación internacional. Entonces, por ejemplo, aquí una de las cosas que estamos planteando es, así como la mujer ha sido profundamente descuidada y abandonada, y las mujeres en el Ecuador trabajan, antes de la pandemia, trabajaban de 17 a 20 horas más que los hombres en las labores de cuidado, ¿no? Con la pandemia creo que esto se incrementó a cerca de 40 horas más, ¿no? Lo mismo ha sucedido con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios. Los pueblos originarios son quienes han cuidado la biodiversidad. Es gracias a ellas y a ellos, y sobre todo a las mujeres, que tenemos biodiversidad ahora. Entonces es por esto que hemos hablado de la inclusión de los pueblos indígenas que viven dentro, de pueblos indígenas y campesinos también, no necesariamente indígenas, que viven dentro de las áreas protegidas en el esquema del programa del trabajo digno universal. Porque es hora ya que se ve, o sea, de reconocer y decirles muchas gracias por haber cuidado la biodiversidad, no ahora, por todos estos miles de años, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas amazónicos, hablamos de que quienes han habitado en el Yasuní y en toda la selva amazónica han estado conservando esa biodiversidad por al menos 12.000 años, ¿no? Entonces también se trata de incluir esto. No te oí, Gaby, perdóname. Decía que es un legado histórico, o sea, ya ellos se han dedicado a cuidar esto, pero ya es hora de decirles, bueno, sí, sigamos cuidándolo, pero ya no solos, sino realmente a través de una conciencia de los que estamos del otro lado, de quizás en el resto del país, que no conocemos lo que sucede allá, pero que hay que ser solidarios con esta situación desde una sociedad ecológica, sostenible, ¿no? Es que además es un tema, bueno, primero de integración social, ¿no? Entonces, no irse solo al discurso de conservamos la biodiversidad por el bien de la humanidad, hacemos restauración ecológica para luchar contra el cambio climático y todas estas cosas, sino entender que la existencia de las áreas protegidas de una u otra manera garantiza la existencia de las ciudades. Sin los servicios ecológicos que nos dan los ecosistemas naturales, las ciudades simplemente no podemos existir. Así es. ¿Sí? Entonces, es primero pensarnos ya como una sola sociedad, integradas, es hacer estos reconocimientos también, pero también es ir mucho más allá. O sea, si hablamos de conservación sin hablar de derechos humanos, sin hablar de los derechos del buen vivir, sin hablar, bueno, de todo el espectro de derechos de la mujer, de los pueblos originarios y todo, entonces estamos hablando de un discurso vacío, estamos hablando de ecofascismo. O sea, no queremos hacer esa conservación que hacen en muchos lugares de África, donde expulsan a los pueblos indígenas de un parque nacional para que los turistas puedan irse a tomar fotos. O sea, no queremos de esa conservación de postal. Queremos una conservación viva, una conservación con derechos humanos, una conservación con los derechos de los pueblos originarios. Hay un dato que es súper revelador. En México, por ejemplo, hay varios estudios que te demuestran que en las áreas protegidas se está perdiendo la biodiversidad, mientras que en los territorios indígenas se está incrementando. Se están recuperando los ecosistemas en destrucción. ¿Y pero además... ¿A causa de qué sería esto?
A causa de que la conservación de la biodiversidad necesita de la gente. Se supone que están reservados, o sea, nadie los toca. Sí, en teoría, pero para mantener, o sea, para mantener áreas que no se destruyan, si quieres que efectivamente nadie entre y nadie toque nada, necesitas muros como estos que Trump quiso construir entre México y Estados Unidos, ¿no? Y necesitas unas fuerzas militares impidiendo que nadie te entre y por poco necesitas pedir 50 visas, ¿no? En cambio, los pueblos y territorios indígenas, de su forma tradicional, consiguen mantener y conservar la biodiversidad, garantizando su vida también, ¿no? Entonces tenemos que romper estos esquemas y también entender que las medidas de conservación bien hechas, o sea, por ejemplo, un programa nacional de restauración ecológica, donde está la reforestación también, implica una generación de trabajo brutal, porque tienes que comenzar a trabajar con la economía popular y solidaria y con las organizaciones sociales para que sean quienes hacen la restauración ecológica. Un programa nacional de remediación ambiental, es decir, recuperar las áreas donde no basta con sembrar plantas, sino también tienes que ya meterte a limpiar la contaminación del suelo, por ejemplo, la mano sucia de Chevron, ¿no? Toda la zona de Chevron Texaco. Ahí necesitas intervenciones muy fuertes. Entonces necesitas una inversión estatal y pública y por supuesto en el caso de Chevron, que Chevron pague los 18,000 millones de dólares que le debe al Ecuador y necesitas meter esa plata para hacer remediación ambiental y eso genera trabajo, ¿no es cierto? Entonces, las energías limpias, las energías alternativas por definición son energías súper descentralizadas. Entonces también generas trabajo ahí, ¿no es cierto? Entonces, es entender también que la conservación tiene un potencial de generación de trabajo, de generación de vida digna, porque al final buscamos generar trabajo para esto, ¿no? Buscamos mejorar los ingresos de la gente para que tengamos una vida digna, para cumplir el último objetivo de la economía, de la economía de la que hablaba Aristóteles, ¿no? Y es que podamos ser felices. No. ¿Sí? Vamos yendo hacia el petróleo. ¿Qué significa esto? Hay una en el plan de gobierno y que es importante que la gente la conozca por si la escucha. ¿Qué significa la desfosilización del Ecuador? O sea, con esto... Descarbonización de la economía. Ok, ¿hacia dónde quisiéramos ir con esto? Explícanos un poco para los que no sabemos sobre esta palabra o esta parte. A ver, esto es primero, para tranquilidad de la gente y todo, no significa que vamos a dejar el petróleo mañana. Eso es importante porque... No significa que no vamos a explotar petróleo. Significa asumir una realidad. El planeta Tierra, en general, y el Ecuador no es ajeno a esto, ha alcanzado lo que se conoce ya como el cenit del petróleo. ¿Qué significa esto? Que ya es muy difícil que extraigamos más petróleo del que podemos extraer ahora. ¿Sí? O sea, esto es un tema de planificación profunda y de planificación a 20 años, ¿no? Esto significa, en términos prácticos, que en 10 años más, 15 años más, el petróleo va a ser carísimo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conseguimos, por ejemplo, que nuestro sistema de movilidad siga funcionando? El transporte. Un transporte basado en petróleo en 15, 20 años va a ser carísimo. ¿Cómo conseguimos que nuestra producción agrícola, porque la gente se olvida que la urea con la que siembras arroz y cacao y banano y todo es derivada del petróleo? Los pesticidas, los insecticidas, los herbicidas son derivados del petróleo. Entonces, una subida brutal del precio del petróleo, como se espera de aquí a unos 15 años más, realmente puede destrozar nuestra economía. Y no estoy exagerando, ¿no? Porque nuestra economía depende, no hemos generado otras fuentes, por así decirlo, paralelas o alternas. O sea, dependemos prácticamente del petróleo. Entonces, el día que se acabe, porque obviamente lo estamos explotando, no vamos a tener de dónde sostenerlo. Entonces, la idea de esta política
no es terminar de explotar hasta lo último del petróleo o bueno, nadie va a explotar el petróleo. La idea es generar otra fuente de ingreso que genere sostenibilidad y que no solamente dependamos de este recurso que nunca más lo vamos a poder retener. Eso es parte de lo que se llama el cambio de la matriz productiva, ¿no es cierto? Sí, también es esto, pero yo me refiero a otra cosa. O sea, indistintamente si el presupuesto del Estado o el Ecuador sigue exportando petróleo, esto no tiene nada que ver con que el Ecuador exporte petróleo. Okay. Esto tiene que ver que cuando el petróleo sea muy caro, la gasolina va a ser muy cara. Entonces, cuando el petróleo sea muy caro, la urea va a ser muy cara. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros agricultores? Cuando el petróleo sea muy caro, los herbicidas, los insecticidas van a ser súper caros. Entonces, nuevamente, ¿qué va a pasar con nuestros agricultores? Entonces, lo que tenemos es que ahora, porque esto pasará en 10, 15, 20 años más, ahora comenzar a pensar en el futuro y comenzar a pensar en formas de producción en las que nuestros agricultores ya no tengan que depender de la urea, ya no tengan que puedan seguir produciendo como producen ahora, o mejor, pero que ya no necesiten urea, que ya no necesiten insecticidas derivados del petróleo, que ya no necesiten herbicidas derivados del petróleo, que nuestro sistema de movilidad, nuestros vehículos, se me ocurre, sean basados en hidrógeno, o sean basados en electricidad, que ya no necesitemos del petróleo para movernos, ¿no es cierto? Es pensar al futuro para proteger nuestros bolsillos de quienes desde 15 años ya seremos ancianos y de los niños de ahora, ¿no? Cuando tú seas mamá y tengas tus hijos y tengas que llevarlos a las distintas cosas, que no tengas que gastar un montón de plata en gasolina, ¿no es cierto? Entonces tenemos que de las ciudades, o sea, implica articulación con muchos niveles de gobierno, con muchos factores, porque es cambiar la forma de vivir, porque parte de la forma de vivir es el transporte, cómo nos movilizamos. Entonces, que una persona diga, no, mira, no tengo más mi carro, tienes que hacerlo en bicicleta, distancias cortas, en otros países hay esto, o que en un carro, todas las personas van, sale papá en un carro, mamá en otro carro, los hijos en otro carro, los que tienen posibilidades, o sea, no tenemos de pronto un sistema tan amplio, bueno, en todas las ciudades del país, quizás en las ciudades muy importantes, un sistema de transporte público, pero... O sea, el tema de los vehículos es bien complicado, ¿no? En el caso de Cuenca, por ejemplo, y de Quito, apenas el 30% de la población se mueve en carro privado. El 60% se mueve en transporte público, ¿cierto? Lo que sucede es que lo que dices tú, una familia tiene 4 carros. Sí. Entonces, de esa manera, y nuevamente esto se puede dar con los problemas de contaminación del aire, por ejemplo. Pero el tema va mucho más allá de eso. El tema va, por supuesto, que es muy saludable, muy lindo moverse en bicicleta y todo, pero tenemos que pensar en cómo te vas a mover de Manta a Puerto Viejo o a Cacuenca sin usar petróleo. ¿Cómo te vas a mover dentro de la ciudad sin usar petróleo? ¿No es cierto? Entonces, esto se conoce como, es un término técnico que lamentablemente es muy difícil de traducir. Esto se conoce como la descarbonización de la economía, ¿cierto? Es conseguir que nuestra vida diaria no dependa del petróleo, ya nuestra vida cotidiana. Cuando prendes la luz, por ejemplo, en Francia, utilizas energía nuclear. Cuando prendes la luz en Japón, estás utilizando energía nuclear o gas natural, igual en España o en Reino Unido. Entonces, estás utilizando de una u otra manera combustibles fósiles. En el Ecuador, cuando prendemos la luz, dependemos de la hidroelectricidad. Esta videoconferencia la tenemos gracias a la hidroelectricidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que comenzar a pensar en cómo está el petróleo dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestra vida cotidiana, y iniciar el camino a una transición que va a ser muy larga. No la vamos a conseguir mañana,
Si un candidato te dice vamos a dejar de depender del petróleo mañana, está mintiendo. O sea, si te dicen que porque vas a sacar una ley para prohibir las bolsas de plástico, ya estás siendo ecologista, te están mintiendo. Tenemos que pensar planificadamente, integradamente como sociedad, porque piensa en la cantidad de fábricas de bolsas plásticas que hay en el Ecuador. Si vos mañana prohibís las bolsas plásticas, ¿qué va a pasar con toda esa gente? ¿Qué va a pasar con todos esos trabajadores y trabajadoras? ¿No es cierto? Entonces tienes que sentarte, por supuesto que queremos que ya no consumimos bolsas plásticas, pero tienes que sentarte con los dueños de esas fábricas, con los trabajadores y trabajadoras de esas fábricas, para generar una transición productiva para que ellos no produzcan bolsas de plásticos, sino invento bolsas de vino de yuca. Que existe esta tecnología, ¿no es cierto? Pero esto tiene que estar acompañado de crédito para que pueda hacer esa transición tecnológica, ¿no es cierto? Proceso de transformación. Entonces, hablar de la descarbonización de la economía no es un tema menor, es un tema súper profundo que requiere una articulación de todos los sectores del país, requiere una articulación para generar trabajo a partir de eso, para generar esta transición de los distintos negocios que utilizan derivados del petróleo, por ejemplo, toda la industria plástica. Pero implica acercarse con los transportistas. ¿Cómo conseguimos que poco a poco, porque no es barato, cómo conseguimos poco a poco que nuestro transporte público no dependa del petróleo? No les puedes disponer esto mañana. Es un proceso de 4, 5, 10 años. O más. Antonio, una cuestión más para ir cerrando, dos preguntas más que tengo para hacerte. Primera es, en el camino hacia garantizar los derechos de la naturaleza y la conservación de la biodiversidad, o sea, ok, está la ley, está la constitución, se puede crear leyes complementarias, lineamientos, como el libro de la asamblea, etc. Llega el plan de gobierno de Andrés al gobierno y resulta que están sentados pensando en cómo garantizar los derechos de la naturaleza, la conservación de la biodiversidad, porque es parte de lo que quiere hacer el futuro ecológico y lo que propone el futuro ecológico para el país como propuesta de campaña y de gobierno. Entonces están sentados pensando en esto y no puedo dejar de pensar que está, o sea, a cargo de una función ejecutiva, digámoslo así, hay que hacer una articulación con la función judicial, porque al final de cuentas son los jueces que terminan garantizando estos derechos que están en la ley. Entonces, ¿este plan ha pensado algo en esta área sobre ok, está la ley, es una articulación, se llaman los reglamentos, está la constitución, lo debe modificar, pero luego en el proceso de ejecución, ¿cómo vamos a garantizar que efectivamente esto pase? Más allá de las políticas públicas que se vayan a realizar, ¿se ha pensado en alguna articulación con la función judicial como tal? Por supuesto que necesitas una articulación con la función judicial, se necesita primero un proceso educativo profundo, no solo en la función judicial, sino en todo el sector público. Por ejemplo, en mi tesis doctoral hice un análisis de los discursos sobre naturaleza y el entendimiento que hay del buen vivir en el sector público, tanto judicial como ejecutivo, como municipal. Y encontré que los discursos eran absolutamente incompatibles con el buen vivir. Entonces realmente necesitamos un trabajo educativo muy fuerte para que el sector judicial y los distintos sectores implicados en el control y la ejecución, la aplicación de la Constitución, de las distintas leyes y reglamentos, cumplan su trabajo, ¿no? Pero lo ideal es que no necesitemos llegar a judicializar estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, esto requiere nuevamente de unas políticas públicas, sobre todo unas políticas económicas, que hagan que la gente no necesite destruir la biodiversidad para poder vivir. Porque lamentablemente el discurso ecofascista, que está muy consolidado en nuestro país, te dice que los campesinos son ignorantes, los campesinos les vale un pepino y por eso capturan las especies y trafican con especies y talan los bosques y demás. Pero si tú te vas con el compañero Suárez, el hermano Suárez, te vas a Santiago,
que tala unos pocos árboles y saca camino a estos árboles para poder vender. Y al final estos árboles los vende a una empresa de muebles y ha convertido esos muebles súper caros, pero a él le pagaron $2 por esto. Entonces tienes toda una cadena económica que está determinando que esta persona tale esos árboles. La solución más fácil es, por supuesto, judicializar a esta persona y llevarla ante presa. ¿Sí? Pero la cosa no va por ahí. La cosa va por entender que esta persona corte esos árboles porque tiene que dar de comer a sus hijos. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que solucionar la vida de la gente, conseguir que la gente construya y tenga una vida digna, garantizar nuevamente sus derechos de buen vivir en general. Y el momento que la gente tiene una vida digna, se reduce la presión sobre la biodiversidad y comienza a garantizar los derechos de la naturaleza. Entonces, la pregunta creo que no es tanto cómo judicializar esto y cómo el Poder Judicial va a encargarse de controlar esto, sino la pregunta es cómo garantizamos una vida digna de la gente, garantizando la sustentabilidad ecológica y los derechos de la naturaleza. Correcto, bueno, ahí creo que yo tengo una opinión para que la puedan ir pensando en el equipo, es que para mí no está a nivel político que se cree un movimiento que agrupe a muchos jóvenes, incluso que ya pensamos en esta cultura ecológica y que no se pueden perder esas iniciativas o ese espíritu o esas primeras ideas de continuar. Yo conozco a muchos niños, mediante niñas que tengo y todo lo demás, que ya los niños se sensibilizan, que el ruido, que el perrito, o sea, como cosas pequeñas, pero que hay tipo tendencia a profundizar. Yo pienso que uno de los retos más importantes que también deberían analizar a nivel político es la creación de un movimiento fortalecido que luego salga a hacer una socialización territorial y llevar ese mensaje ya en términos políticos más que una cuestión gubernamental o institucional para crear esta conciencia. ¿No? La política es eso, o sea, el arte de transformar y de hacer cambios dentro de la sociedad, y creo que es importante agarrar a muchos actores que están dispersos y que no se sienten agrupados dentro de un movimiento o una organización que aparen y que estén pensando todo el tiempo sobre estos temas, ¿no? Te agradezco un montón por ese comentario, Gabriela. Es fundamental la articulación ciudadana y la articulación con las organizaciones sociales. Aprovecho para invitarles, tenemos una herramienta Wiki donde pueden hacer sus aportes a la cultura ecológica y a todos los futuros. Entran en el plan de gobierno, en la página de Andrés Arauz directamente, y como cuando se conectan a la Wikipedia y quieren editar uno de los artículos de Wikipedia, el proceso es exactamente el mismo. Pueden editar y hacer sus propuestas ciudadanas en el futuro ecológico y en todos los otros futuros. Y tú acabas de tocar un tema clave, Gabriela: la organización ciudadana y la organización social. No podemos hablar de conservación, no podemos hablar de derechos de la naturaleza sin hablar de las organizaciones sociales, tanto a nivel urbano, donde el movimiento animalista, por ejemplo, es muy potente y muy fuerte, como a nivel rural, ¿cierto? Donde más bien los temas van hacia la soberanía alimentaria, hacia la agroecología y demás, ¿cierto? Estamos preocupados por la naturaleza porque ahí depende su producción, o sea, están todo el tiempo conectados con la naturaleza. Exactamente, entonces tenemos que trabajar en la generación de estos movimientos. Yo personalmente, esto no es tanto un tema del lado del gobierno, no creo que la organización social deba ser generada desde el Estado, ¿sí? Pero el Estado lo que sí puede hacer, y eso sí está contemplado en el plan de gobierno, es garantizar los ecosistemas adecuados para que se generen estas organizaciones sociales, para que se produzca esta participación ciudadana y la organización social realmente se convierta en un contrapoder del Estado, que deje de ser el contrapoder del Estado, deje de ser la banca o deje de ser el país de Amazonas, ¿no? que sea realmente la organización social de base. Así es, correcto. Sí, estoy de acuerdo. Me refería a la promoción de un movimiento, a realizar organizaciones que pueden ser varios movimientos o organizaciones, ya pensando en no como el presidente o el que lleva
respuesta a nivel institucional, sino ya desde el ámbito político, donde lo que lleva a este tipo de puestos, digamos, que tienen como consecuencia el proceso electoral, es que sí, efectivamente se dirigen, administran, son administradores, que tienen que manejar toda la cadena institucional y todo lo demás. Hay una parte fundamental es la parte política, que es la construcción de la sociedad y de estas bases. Entonces, creo que sí, haciendo una autocrítica dentro del gobierno de la Revolución Ciudadana, nos volcamos completamente a construir institución, a hacer muchas cosas en políticas públicas y todo, pero quizás esta parte organizativa se hizo, pero quedó no tan fortalecida. Entonces creo que ahora es la oportunidad bueno, que cuando se llegue al poder, en este caso, a la cuestión electoral, se puedan construir este tipo de organizaciones de base que fortalezcan y que, como siempre hemos dicho, sea que los mandantes seamos quienes mandemos al Estado, sea quien fuere, y que estemos necesariamente fortalecidos para hacer sembrar al poder, en este caso, decirle, hey, estamos acá, escucha. Entonces, siempre es importante fortalecer este tejido social. Totalmente de acuerdo, las organizaciones de base deben ser ese avispero del que hablan ustedes, ¿no? Así. Antonio, para cerrar, quiero que me digas en muy poquitas palabras cuál es el objetivo o qué piensa Andrés o qué piensan ustedes cuando hablamos del futuro ecológico. O sea, en resumen, la gente tiene que quedarse con un mensaje de el futuro ecológico apunta a esto, esto es lo que queremos llegar, y por decirte, si me puedes adelantar de pronto, cuáles serían las primeras actividades o las primeras políticas o las primeras acciones que la ciudadanía diga, bueno, mira, si se llega al poder, si ganamos esto y si Andrés logra, con Carlos, poder tener el manejo del país y aportar con sus conocimientos, estas son las primeras actividades que vamos a analizar con esta situación, con este tema, ¿no? Bueno, a ver, el mensaje que primero de las actividades hay que reinstitucionalizar el Ministerio del Ambiente, darle mucha fuerza al Ministerio del Ambiente, recuperarse en agua, ¿no es cierto? Dignificar, volver a contratar a los guardaparques que fueron despedidos, dignificar la carrera del guardaparque, dignificar la carrera de todo el personal del Ministerio del Ambiente. Se me ocurre, por ejemplo, poner en su lugar dentro del Ministerio del Ambiente, institucionalmente, orgánicamente, a lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Son medidas que tienen que realizarse el primer mes, ¿no? O sea, realmente hacer una reingeniería total del Ministerio del Ambiente para recuperarlo y mejorarlo, ¿no? Recuperar lo que desmantelaron, básicamente. Total, ya ha sido totalmente desmantelado, ¿no? Eso es una locura. Se quedó sin trabajo por esos profesionales que de 400 guardaparques, ¿no? Así es, eso es importante recalcar porque mucha gente perdió su trabajo y ahorita están desempleados totalmente con su economía muy afectada a causa de este desmantelamiento por este peor gobierno de la historia. Totalmente de acuerdo. Ahora, el mensaje que buscamos con el futuro ecológico, muy sencillo, una vida digna. Una vida digna para todas y todos los ecuatorianos. No podemos tener una vida digna sin la sustentabilidad ecológica. O sea, tú lo decías muy bien, ¿no? No podemos tener una vida digna sin un medio ambiente sano, si no estamos sanos. Cuando nos retiramos del aire contaminado nos estamos enfermando. Es así de sencillo. Todos hemos oído esto de que, chuta, y esta persona está con enfisema pulmonar, y cómo así si nunca fumó. Tiene cáncer al pulmón y nunca fumó. Claro, pero lo respiramos aire contaminado todo el tiempo, y alguien está ganando dinero con ese aire contaminado que nosotros estamos respirando, ¿cierto? Entonces, una vida digna, justicia social, equidad, con sustentabilidad ecológica, una vida digna garantizando los derechos de la naturaleza. Eso es lo que buscamos con el futuro ecológico, ¿no? Que todas y todos los ecuatorianos podamos ser felices y que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos tengan la posibilidad de vivir, tengan una buena calidad de vida, ¿cierto? Es decir,
Muchísimas gracias, Antonio. Quiero agradecerte de manera especial de parte de la Colmena por habernos aceptado esta invitación. Muchas gracias por tus conocimientos. Vamos a continuar dentro de los segmentos que tenemos en la Colmena de ir visualizando poco a poco a los futuros. Esperamos lograr completarlos todos, pero hemos empezado con el ecológico y creo que bueno, ahora la gente va a poder darse un poco más sobre esta propuesta y profundizar y saber de qué se trata, que es fundamental. Te agradezco muchísimo, espero vernos en una próxima ocasión y bueno, gracias a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias a la Colmena por la invitación, muchas gracias por este espacio, espero haber estado a la altura y haber explicado bien las cosas y bueno, siempre un profundo agradecimiento. Gracias a ti, Antonio. La lucha popular contra el fascismo neoliberal y aquí estamos, verde y con fuerza.